Ahora vamos a hablar de la escucha activa o reflexiva, como también se llama en la entrevista motivacional, y que consiste en preguntas abiertas, en afirmaciones, reflejos y sumarios o resúmenes. Si comenzamos por las preguntas abiertas comienzan con cómo, de qué manera, qué, cuándo. Y la finalidad de las preguntas abiertas es que el otro venga con su relato. Es decir, acá cuando hacemos preguntas abiertas, lo que queremos es que la persona continúe hablando de algún tema determinado. Estas preguntas abiertas, lamentablemente se puede decir que tienen también limitaciones. Si ustedes, por ejemplo, trabajan con personas que tienen dificultades con la lengua o tienen diagnósticos como puede ser autismo o otros diagnósticos, ahí puede haber dificultades. Y entonces, mi sugerencia es que cuando ustedes prueben las preguntas abiertas y vean que no, con esta persona no funcionan, entonces hagan en lugar de eso alternativas múltiples. Podría ser A, B o C en lugar de preguntas abiertas. Pero si no, en la medida que se pueda, por supuesto, todo lo que se pueda de preguntas abiertas, porque dan otras oportunidades. Pero también tenemos que ver las limitaciones, ¿verdad? Y por suerte, ya les decía, tenemos alternativas. ¿Qué son esto? Las preguntas alternativas. 1, 2, 3 o como ustedes lo vean. Después tenemos también las afirmaciones. Las afirmaciones tienen mucho que ver con fijarse en cuáles son las fortalezas de la persona y poder verbalizarlo, por supuesto. Porque muchas veces, digamos que hablamos mucho de lo que es problemático. Muchas de las personas que encontramos por ahí sucede que están acostumbradas a hablar de problemas y se las ve como personas con problemas. Y muchas veces el poder ver de que, bueno, la persona también tiene fortalezas. La persona ha hecho cosas para poder sobrevivir en el marco de que se trate. Eso puede fortalecer mucho el vínculo, pero también puede reforzar a la persona en su autoestima. Esto puede requerir de parte de ustedes que se entrenen a poder ver, ok, yo estoy acostumbrada o acostumbrado a hablar de problemas y bueno, la persona por supuesto viene con problemas, pero ¿cómo puedo hacer para también recalcar y también acentuar esas fortalezas? Y requiere esto ver, bueno, ¿cómo ha sobrevivido la persona? ¿Qué es lo que ha hecho, que ha funcionado para la persona? Y poder nuevamente verbalizarlo. Los reflejos se trata de darle a la persona como una devolución de lo que dice. Y en la entrevista motivacional tenemos reflejos simples en los cuales repetimos lo que la persona dice. Ejemplo, la persona dice, me siento sola, y ahí repetimos con las mismas palabras o con sinónimos, te sentís sola. Uno se puede preguntar cuál es la finalidad. La finalidad es, de alguna manera, darle a la persona una señal de que estamos escuchando. Por eso es que se llama la escucha activa. Yo no estoy pasiva en esa conversación, sino que, bueno, lo que hago es también darle como una devolución. Pero, por supuesto, no se trata de que repitamos todo el tiempo. Lo hacemos 2 por 3 de acuerdo a lo que sucede en esa conversación. Ya les decía, ¿no? Para darle a la persona eso de que te estoy escuchando. Y también los reflejos simples pueden reforzar que la persona siga hablando del tema que ya está hablando. Después tenemos los reflejos complejos. Los reflejos complejos son, por ejemplo, además de lo que la persona muchas veces ha dicho, le agregamos una parte, esto es importante pensarlo como una hipótesis. Es decir, tenemos una idea de que quizás lo que la persona dice puede llevar en una dirección. Y entonces hacemos ese reflejo complejo para profundizar. Un ejemplo sería, la persona dice, me siento sola,
y nosotros podemos hacer un reflejo complejo que dice te sentís sola y te gustaría que fuera diferente. ¿Cuál es la finalidad? Profundizar y que la persona siga hablando también de lo que estábamos hablando. Los reflejos complejos, los reflejos en general, quisiera decir, tienen también limitaciones. Cuando funcionan, funcionan perfecto, porque realmente la persona se siente escuchada, la persona siente que somos empáticos, la persona puede ver que hay una comunicación activa. Pero, nuevamente, si la persona está en situación de crisis o si la persona tiene una dificultad en el aspecto del autismo o alguna otra cosa, los reflejos no funcionan siempre. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Cuando los reflejos no funcionen, no se queden enganchados ahí, no funciona, no funciona. Vayan a los sumarios. Los sumarios funcionan súper bien independientemente de si la persona pueda tener dificultades cognitivas o no. Si pasamos entonces a los sumarios o resúmenes, lo que hacemos es resumir lo que la persona ha dicho. Podemos hacer resúmenes muy cortos, hacemos un resumen 2×3 para ver de que estamos hablando del mismo tema. Por ejemplo, lo que hemos estado hablando hasta ahora es así, concuerdas conmigo, es de esta manera, porque ahí también la persona tiene la posibilidad de corregir, es decir, no, en realidad no es así. Bueno, entonces por favor, contame cómo es. Y ahí ya digo, sobre todo muchas veces cuando tenemos el pensamiento de que estamos hablando de lo mismo, está esta persona entendiendo lo que queremos hablar, bueno, hagan un resumen o un sumario y esa es una manera de hacerlo. La otra forma de usar los resúmenes o sumarios es al final y esto se los recomiendo mucho. Por ejemplo, digan que al final de la conversación, muchas veces la persona puede tener algún problema cognitivo o no, pero muchas veces es difícil recordar qué fue lo que hablamos, en qué quedamos de acuerdo. Y ahí, bueno, hacer un resumen conjunto, por ejemplo, cuando se puede, si no se puede lo hacen ustedes, de que diga, bueno, mira, a ver, lo que yo he entendido que hemos quedado de acuerdo, de lo que hemos hablado, es esto y esto. ¿Estás de acuerdo? ¿Es así? ¿Quieres completar algo? Si la persona misma hace el resumen, por supuesto, mucho mejor, porque todo lo que active a la persona suele ser mucho mejor. Pero al mismo tiempo, recuerden que hoy por hoy tenemos muchos medios. Ustedes pueden escribir algunas palabras claves del resumen para ayudar a la persona a recordar. La persona puede escribir con sus palabras. Si se tienen, por ejemplo, acceso a móviles y la gran mayoría de las personas en el mundo hoy por hoy tiene móviles, se le puede sacar una foto si han escrito en algún pizarrón o se puede grabar si no hay problemas para la persona, si no hay problemas de seguridad, o esas cosas, digamos, que hagan que la persona después de dejarnos, después de ese encuentro, esa entrevista, pueda retomarlo y ver, a ver, qué fue lo que hablamos y poder recordarlo.